presidente. En México son 5.7 millones de ejidatarios, lo que puede ser lo mismo a 5.7 millones de familias, en muchos casos familias extendidas, para quienes la tierra es su más valiosa posesión. Muchos de ellos convencidos de nunca dejar ir esas tierras, aún a pesar de que no necesariamente les generan ingresos significativos o ingresos suficientes para el sostenimiento de sus familias. Sin embargo, existe una realidad inherente a estas familias que durante generaciones han dependido de una parcela o de la tierra ejidal, derivado de los preceptos legales que se contemplan en la legislación agraria. La iniciativa que presento a nombre de mis compañeras y compañeros Ivonne Álvarez, Angélica Araujo, Manuel Humberto Cota, Margarita Flores, Lisbeth Hernández, María del Rocío Pineda y el senador Gerardo Sánchez García contempla modificaciones a diversos artículos de la ley agraria. Y es que desde la Revolución Mexicana en 1910 se han sentado las bases para cambiar el régimen de propiedad. Ya la Constitución de 1917 fue la primera en el mundo en acoger e incorporar reivindicaciones agrarias y sociales. Son diversas disposiciones las que están contempladas en la normatividad agraria, que contemplan cómo debe ser distribuida la propiedad social, cómo se contempla como patrimonio de ejidos y de comunidades las tierras, quiénes son los beneficiarios de las mismas y de los frutos que ellas producen, además de cómo será la sucesión o la herencia, en su caso, de estas tierras. Y es precisamente la sucesión testamentaria la que ha estado sujeta a la voluntad expresa del ejidatario o del comunero, a través de un testamento o de una sucesión legítima. Hay diversos ordenamientos que contemplan y que de hecho se han venido modificando en este tema de la sucesión legítima y del testamento agrario. Desde 1934 ya se contemplaba cómo los derechos pasarían a las personas que dependían económicamente o que fueran familiares directos del titular del derecho parcelario. En 1940, además, se sustituye la palabra parcela por la de unidad individual de dotación, y hay algunos cambios en el mismo para incorporar ahora no solamente a la esposa, sino a la concubina, a los hijos y a todos los dependientes económicos de la persona que posee el título. En 1971 se contempla en la reforma agraria el concepto de parcela como patrimonio familiar, es decir, que al titular o al ejidatario se le obligaba a atestar a favor de su cónyuge y de sus hijos específicamente y de los dependientes económicos de él. Hubo además una precisión de ¿qué sucedería si no hay un testamento específico agrario o una lista de sucesores que también venía contemplando la legislación anteriormente? En el caso de que no exista ninguno de los dos, entonces sería la Asamblea General quien decida en definitivo quién será el nuevo beneficiario de la parcela ejidal. Además, hay la contemplación de que debe inscribirse en el Registro Agrario Nacional todas las resoluciones que reconozcan, modifiquen o extingan derechos agrarios, los propios certificados y títulos de derechos agrarios y además las listas de sucesión. En 1992 hay una reforma muy importante, además en materia agraria, y se contemplan a partir de esta fecha dos
sucesión, la testamentaria y la intestamentaria específicamente. Se describen muy claramente algunos procedimientos para ambos casos y se reitera una vez más la disposición de que debe haber una lista de sucesión que formule el ejidatario y que debe ser depositada en el Registro Agrario Nacional. Todas estas modificaciones nos van llevando a lo que hoy en día está vigente, para que los mismos ejidatarios cobren conciencia de cómo deben de garantizar que ese terreno ejidal se conserve en sus familias. Sin embargo, aún cuando la legislación sí contempla algunos procedimientos específicos, sucede que hoy en día hay numerosos ejemplos, miles de familias cuyas cabezas generalmente son los hombres, o fallecen o emigran o abandonan el hogar por alguna circunstancia, dejando con incertidumbre a la esposa, a los hijos, a los dependientes económicos. Hay diferentes situaciones que se ocasionan y que de hecho, aun cuando existen preceptos legales, hay confusión en la aplicación en algunos de estos casos. Cito dos situaciones muy concretas que se vienen suscitando en nuestro país. En primer lugar, cuando el esposo emigra o se separa de la familia por alguna situación, entonces se quedan con la responsabilidad de la tierra, de trabajarla, de hacer los pagos que se requieren para limpiar, para sembrar, para cuidar, para cosechar la misma tierra, así como sus cultivos. Toda la familia se queda con esta responsabilidad, pero además se queda sin la posibilidad de obtener ingresos propios significativos, ni mucho menos de acceder a los fondos del gobierno federal para obtener apoyos a la productividad o financiamientos. Esto sobre todo cuando el titular se va, aunque no necesariamente haya fallecido, porque cuando sí fallece es cuando la legislación contempla más concretamente el mecanismo para designar al nuevo beneficiario. Sin embargo, sucede desafortunadamente que una parcela puede quedar finalmente en manos de una persona con todos los fundamentos legales, queda en manos de una persona ajena a la familia que originalmente poseía la misma. Y esta persona, o más bien la familia, habiendo dependido por generaciones de la tierra, incluso de los frutos de la misma, se queda desprotegida, sin sustento para la esposa o concubina, ni para los hijos. Estas situaciones son muy concretas y debemos de hacer algunas modificaciones a las leyes específicas para que quede más preciso qué pasaría en tales circunstancias y que podamos dar certidumbre a las familias que vienen dependiendo de tan valioso patrimonio, para que no se queden a la deriva ante la ausencia de quien es legalmente el titular. Por lo tanto, con la presente iniciativa que solicito, señor presidente, de la mesa directiva sea inscrita completamente en el diario de los debates, es que proponemos modificación a los artículos 13 bis, 17, 18 y 80 de la Ley Agraria, así como proponemos una modificación a la denominación de la sección segunda, establecida en el capítulo primero del título tercero, a fin de que se pueda incluir la figura de posesionarios en la misma. Y leo solamente algunos extractos de la propuesta de reforma en sí para clarificar los avances que estamos buscando. En principio, incorporamos a través del artículo 13 bis la definición del concepto de posesionarios del ejido.
Para los efectos de esta ley, son posesionarios del ejido aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos como tales por la Asamblea Ejidal o el Tribunal Agrario competente. Los posesionarios gozan de los mismos derechos que esta ley les confiere. Con esto estaríamos posibilitando que las esposas o concubinas que se quedan como posesionarias de las tierras también accedan a los recursos del gobierno federal, que sí los hay, para que a través de apoyos o de financiamientos puedan capitalizarse y puedan fortalecer su actividad agropecuaria. Además, se contempla que él o los herederos estén obligados a la manutención del o la cónyuge o concubina hasta su muerte o cambio de estado civil, y a los hijos menores que dependan económicamente del ejidatario y comunero fallecido hasta que cumplan 18 años, salvo que estén incapacitados física o mentalmente para trabajar. Con estos dos párrafos que estamos incluyendo, estamos seguros que damos mayor certeza para que las familias que dependen y que han dependido durante generaciones de una propiedad tan valiosa como es la propiedad ejidal, lo sigan haciendo mientras estén en condiciones de vulnerabilidad. Hay diversas modificaciones más, sin embargo solicito simplemente que sean inscritos de manera íntegra en el diario de los debates para que esta iniciativa, que tengo toda la certeza que podrá prosperar con el apoyo de los señores legisladores de esta Cámara de Senadores, para que podamos con ello apoyar a las mujeres y sobre todo a las familias de las zonas rurales de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, senadora Meli Romero Celis.